Sí, adelante. Sí. En efecto, según el corpus ha permitido constatar, Borges establece una relación con el texto de Alighieri en la que se observa, además del examen pormenorizado de comentaristas y estudiosos anteriores, una fabulación constante. Léase, por ejemplo, el comienzo del prólogo a los 9 ensayos dantescos, escribe Borges. Imaginemos en una biblioteca oriental una lámina pintada hace muchos siglos. ¿Acaso es árabe? Nos dicen que en ella están figuradas todas las láminas de las 1000 y una noche. ¿Acaso es China? Y sabemos que ilustra una novela con centenares o millares de personajes. En el tumulto de sus formas, algunas, un árbol que semeja un cono invertido, unas mezquitas de color bermejo sobre un muro de hierro, nos llama la atención y de esa pasamos a otras. Declina el día, se fatiga la luz, y a medida que nos internamos en el grabado, comprendemos que no hay cosa en la tierra que no esté ahí, lo que fue, lo que es y lo que será. La historia del pasado y la del futuro, las cosas que he tenido y las que tendré, todo ello nos espera en algún lugar de ese laberinto tranquilo. He fantaseado una obra mágica, dice Borges, una lámina que también fuera un microcosmo. El poema de Dante es esa lámina de ámbito universal. Borges incita al lector de una manera lúdica. Le propone que emprenda la lectura y la lectura, según sugiere el argentino, se convierte en un viaje, en el viaje de Dante, en el viaje de Borges, en el viaje de cada receptor que, al mismo tiempo, puede reflejarse en la comedia, hallarse a sí mismo en las páginas dantescas. Borges le afirma que la comedia es un microcosmo en el cual puede encontrarlo todo. Una lectura literal, claro está, no puede hacerse en estos términos. Sin embargo, ahí está el modo de decir borgiano, la palabra de un escritor que invita a buscar las dimensiones que puede ofrecer el poema dantesco a cada lector. De manera que Borges fabula el encuentro con el poema de Dante y, a su vez, está hablando de las vastas connotaciones de este libro. Ya inmersos en los 9 ensayos, es fácilmente perceptible cómo Borges juega con las interpretaciones que ofrece de los pasajes dantescos analizados. Estructura estos 9 textos, los de los 9 ensayos dantescos, de un modo similar. Inicialmente refiere sus propósitos y da cuenta de los comentarios que ha suscitado el pasaje en cuestión. Hasta ese punto su texto muestra un corte más bien tradicional, ofrece el tema, habla del estado de su objeto de estudio. El cierre, en cambio, se aleja de estos presupuestos. Borges concluye con una explicación a la que llama personal, íntima, no lógica, y que sin embargo, por lo general, es la que parece la verdadera. Es aquí donde se abren paso sus lucubraciones y el texto se impregna de una subjetividad que lo acerca a la ficción. Como se ha explicitado en el cuerpo de la tesis, en este punto, Borges manipula la escala de valores en que coloca sus argumentos, arroja sobre el pasaje dantesco sus propias concepciones poéticas, toma elementos de la biografía de Dante y de los antetextos de la comedia, y a partir de todos estos elementos construye sus explicaciones. Ahora, no solo mueve las nociones que nos han llegado sobre el autor histórico Dante, sino que indaga en las motivaciones emocionales que pudieron, al decir de Borges, suscitar algunos pasajes de la comedia. Dante, autor histórico, autor implícito de la comedia, narrador y personaje, se aunan en una sola voz y Borges indaga en las modulaciones ocultas de esa voz, hace un análisis psicológico del poeta florentino y nos procura, como hemos afirmado, un texto que mueve al pensamiento, al goce estético, pero que un especialista no tomará por la explicación definitiva hasta donde puede tener los textos. En este sentido, puede afirmarse, cómo no, que la crítica y la ficción tienen sus puntos convergentes en los textos de corte referencial del autor argentino. Bastaría observar algunos ejemplos con los que hemos trabajado en el segundo capítulo de la tesis. Veamos dos. 1. Las implicaciones de los sueños en la conformación de los pasajes de la comedia. Otro. La proyección del autor Dante en sus personajes. Veamos, aunque sea brevemente, el primero. ¿Qué importa? Pregunta Borges. ¿Qué importancia le concede Borges a los sueños en la conformación del texto dantesco? Algunos pasajes analiza en los que los sueños tienen un papel determinante, según el argentino, en la configuración del poema. De
estos pasajes son: uno, el castillo del canto cuarto del infierno, donde moran en un constante anhelar sin esperanzas los ilustres de la antigüedad clásica. Otro, el encuentro de Dante y Beatriz en la cumbre del purgatorio, en el paraíso terrenal. Borges arguye que el noble castillo del canto cuarto es un lugar de horror porque, entre otros aspectos, el sueño que ofusca al peregrino al inicio del poema es una metáfora y a la vez la indicación del acto de soñar. De modo que el sueño del que nos habla el peregrino influyó en cómo el autor Dante conformó el pasaje con ese halo de horror tranquilo. En el encuentro de Dante y Beatriz en el paraíso terrenal, asegura el argentino, las imágenes de la procesión que tiene lugar son de una complicada fealdad, dice Borges. ¿A qué se debe que ese encuentro, al decir de él, estuviese poblado de esas imágenes y no de otras de mayor belleza? Y responde, se debe a que Dante, muerta Beatriz, perdida para siempre Beatriz, jugó con la ficción de encontrarla para mitigar su tristeza. Le ocurrió entonces lo que suele ocurrir en los sueños. En la adversidad soñamos una aventura y la íntima conciencia de la imposibilidad de lo que soñamos basta para corromper nuestro sueño, manchándolo de tristes estorbos. Tal fue el caso de Dante, negado para siempre por Beatriz. Continúa Borges, soñó con Beatriz, pero la soñó severísima, pero la soñó inaccesible en un carro tirado por un león. Conforme a estos dos ejemplos, el hecho de que el autor soñara a sus personajes determinó la configuración de las imágenes en el castillo y en el encuentro con Beatriz. Ahora, cuando Borges explica en El verdugo piadoso por qué Dante se apiada de Francesca y la deja condenada en el infierno, el motivo del sueño deja de ser una razón determinante, afirma Borges allí, en el ensayo. La segunda conjetura equipara, según la doctrina de Jung, las invenciones literarias a las invenciones oníricas. Dante, que es nuestro sueño ahora, soñó la pena y soñó su lástima. Observa Schopenhauer que en los sueños puede asombrarnos lo que oímos y lo que vemos, aunque ello tiene su raíz en última instancia en nosotros. Dante, parejamente, pudo apiadarse de lo soñado o inventado por él. También cabría decir que Francesca es una mera proyección del poeta, como por lo demás lo es el mismo Dante en su carácter de viajero infernal. Y aquí el énfasis. Sospecho, sin embargo, que esa conjetura es falaz, pues una cosa es atribuir a los libros y a sueños un origen común y otra tolerar en los libros la inconexión y la irresponsabilidad de los sueños. Aun cuando Borges ha concedido que los sueños influyeron en la conformación de las imágenes en el noble castillo del canto cuarto y en el encuentro en un sueño, ahora, en El verdugo piadoso, afirma la falacia de una conjetura elaborada a partir del presupuesto de los sueños, pues, asevera, una cosa es atribuir a los libros y a sueños un origen común y otra tolerar en los libros la inconexión y la irresponsabilidad de los sueños. Así, el maestro de las paradojas nos involucra en su texto, nos hace participar forzosamente en esa fluctuación de ideas. De igual manera procede en El último viaje de Ulises, en el que ve proyectados los temores de Dante al escribir la comedia, o en El noble castillo del canto cuarto, donde los personajes son reflejos del propio poeta y penan en el infierno porque les faltó Beatriz, la fe, la teología. En el verdugo piadoso presta importancia al hecho de que Dante hubiera podido ver reflejados en los amores de Paolo y Francesca sus amores por Beatriz. En cambio, en el encuentro en un sueño, escribe sobre el verso en que Francesca le dice al peregrino Dante que jamás será apartada de Paolo. Dice Borges, leo y releo los azares de su dudoso encuentro y pienso en dos amantes que la Alighieri soñó en el huracán del segundo círculo y que son emblemas oscuros, aunque él no lo entendiera o no lo quisiera, de esa dicha que no logró. Pienso en Francesca y en Paolo, unidos para siempre en su infierno. Y dice, y continúa, con espantoso amor, con ansiedad, con admiración, con envidia, habrá forjado Dante ese verso. Soluciones de esta índole son las que nos han llevado a afirmar que las maniobras textuales del argentino surgen
citándome, un saludable ejercicio del pensamiento que convite a la lectura prejuiciada que procure sobre todo la búsqueda de placer estético. Soluciones de esta índole son las que nos permitirían afirmar que Jorge Luis Borges hace converger crítica y ficción en sus textos de corte referencial. ¿Puede pasar más? Sí. Si bien el objetivo de la investigación se circunscribió al análisis de la presencia de Dante en los ensayos de Borges, la autora nos informa que pretende una investigación mayor que comprenda la relación con el poeta florentino en la poesía del argentino, de la que se notan apuntes ya en las notas al pie de página de este mismo trabajo de diploma. Ello indica una comprensión de Jorge Luis Borges como un sistema poético en el que las lecturas críticas debieran transitar de manera vertical y no horizontal y por secciones. Por ello, como segunda pregunta, quisiera formular más bien una petición que es fruto del deleite que la lectura de esta tesis me ha causado. Pediría conocer un poco más de estas conexiones que vinculan la obra toda de Borges alrededor de un centro imantado, la lectura de Dante Alighieri. Observaciones generales, dado que no hubo una investigación sostenida en este año. Entonces, ciertamente, como ha dicho la profesora, la obra de Borges funciona como un sistema en el que puede advertirse una coherencia patente entre su obra de ficción y sus ensayos. La lectura de Dante Alighieri cobra en Borges una circularidad de la que se ha hablado en el primer capítulo de la tesis, que nos permite observar un conjunto de recurrencias, ya no solo en los temas, sino de motivos, imágenes, concepciones estéticas del autor. Esta obra sistémica propicia el examen vertical, ateniéndonos a las palabras de la profesora, y no solo el estudio que seccione la obra del argentino. No obstante, el modo en que hemos procedido en la investigación obedece razones explicitadas en la introducción de la tesis que validan también el detenimiento en cada uno de los géneros, puesto que tal detenimiento contribuye no solo a ver las concepciones borgianas, sino también a observar cómo se modulan. Aunque no de la manera en que se ha trabajado la tesis, referiríamos ahora algunas observaciones generales sobre la lectura borgiana de Dante y su manifestación en los textos poéticos. En primer lugar, ha de decirse que Dante aparece en la poesía de Borges de tres maneras visibles. Uno, como motivo para la creación de un texto íntegro. Segunda, evocado en algún fragmento de los poemas. Y tercera, retomado a modo de símbolos, imágenes, insertados en el orbe literario del argentino. Textos en los que aparece como un motivo que se recrea en todo el poema son, por ejemplo, Paraíso 31, 108, Inferno 1, 32, Inferno 5, 129, en los que se toman tres momentos del poema de Dante y a partir del pasaje surge el poema borgiano. En cada caso, Borges asume el motivo dantesco y se vale de él para expresar otras interrogantes, otros resquicios interpretativos que son preocupaciones de este poeta del siglo XX. ¿Cómo se recordarán? Pongamos un ejemplo. En el poema Paraíso 31, 109, Borges retoma aquel verso de la comedia en el que un peregrino se pregunta ante el paño de la Verónica, con el que se cree que se secó el rostro de Cristo, si en efecto aquella era la cara del Redentor, dice el poema de Borges. ¿Quién, al andar por el crepúsculo o al trazar una fecha de su pasado, no sintió alguna vez que se había perdido una cosa infinita? Los hombres han perdido una cara irrecuperable, y todos querrían ser aquel peregrino soñado en el Empirio bajo la rosa, que en Roma ve el sudario de la Verónica y murmura con fe: Jesucristo, Dios mío, Dios verdadero, así pues era tu cara. Pablo la vio como una luz que lo derribó, Juan como el sol cuando resplandece en su fuerza. Teresa de Jesús muchas veces bañada en su luz tranquila y no pudo jamás precisar el color de los ojos. Perdimos esos rasgos, como puede perderse un número mágico hecho de cifras habituales, como se pierde para siempre una imagen en el caleidoscopio. Podemos verlos e ignorarlos. El
perfil de un judío en el subterráneo es tal vez el de Cristo. Las manos que nos dan unas monedas en una ventanilla tal vez repiten las que unos soldados un día clavaron en la cruz. Tal vez un rasgo de la cara crucificada acecha en cada espejo. Tal vez la cara se murió, se borró, para que Dios sea todos. ¿Quién sabe si esta noche no la veremos en los laberintos del sueño y no lo sabremos mañana? Como puede observarse, a partir de un momento del poema dantesco, Borges historia la pérdida de un rostro irrecuperable. El rostro de Cristo deviene una interrogante sobre los orígenes, una metáfora del desconocimiento y el estado precario en que se encuentra el hombre según su ignorancia del universo que habita. Tema este recreado por Borges en muchos de sus textos. Se poetiza esta vez desde que el poema de Florentino evoca la comedia, participa del texto y construye su propia modulación escrituraria. De manera similar procede en la evocación de los amantes del segundo círculo infernal, Paolo y Francesca, Inferno 5:129 y en Inferno 1:32, donde correlaciona algún aspecto de la revelación que hizo Dios a Dante y a Leopardo, que pudo ser el referente del que aparece en el verso 32 del primer canto del infierno. Por último, Borges evoca a Dante a partir de una serie de símbolos, de imágenes que gravitan continuamente en la obra del argentino. Así ocurre con el Ulises griego, del cual Borges toma un rasgo enfatizado en el canto 26 del infierno. El arrojo de Ulises dantesco es la característica de este personaje a la que Borges apela con mayor recurrencia en sus textos. Otro tanto ocurre, por ejemplo, con la imagen del Minotauro. Borges retoma esta figura mitológica a partir de lo que pudo haber visto en Alighieri. Dice Borges en un poema del libro Atlas de 1984. Este es el laberinto de Creta, laberinto cuyo centro fue el Minotauro que Dante imaginó como un toro con cabeza de hombre, y en cuya red de piedra se perdieron tantas generaciones como María Kodama y yo nos perdimos en aquella mañana y seguimos perdidos en el tiempo. Ese otro laberinto. Menos explícitas las evocaciones en otros textos, el lector puede advertir un trasfondo en el que se apela al imaginario dantesco. Puede constatar cómo la obra de Dante cobra un relieve importante en los textos del argentino. Visto así, Abuelo de Ave puede corroborarse, en efecto, la asunción por parte de Borges de la comedia. Esta se inserta en su universo cultural y se entreteje en su obra. Borges evoca a Dante al construir sus textos. En ellos se percibe la asimilación del poeta florentino. En ellos, sin lugar a dudas, Borges vierte sus recurrencias, su conmovisión y nos hace partícipes de sus interrogantes. Manifiesta en la coherencia, también aquí, con el resto de su obra, la conformación de un universo literario en el que las partes funcionan relacionadas estrechamente. Sí, yo te hacía la segunda pregunta porque hace mucho tiempo que Sara y yo nos conocemos y de hecho una vez calificé un trabajo donde ya ella comenzaba y sus aspiraciones eran grandes y las seguirán siendo, por supuesto. Y la poesía sabía que era como que su interés fundamental. Por eso la segunda era, aunque no había sido tu objetivo, te la hacía porque sabía que te iba a gustar. Sí, sobre todo. Y se conectaba totalmente con lo que estabas haciendo en tu trabajo de tesis. Y no. Entonces ahora los otros miembros del tribunal tienen la posibilidad de hacer alguna pregunta o algún comentario. Sí, yo quería destacar el trabajo con la tesis, las fuentes y incluso el caso más atrevido para mí, que es el vínculo que establece entre la historia universal de la infamia y todo el tema de la figura y consumación, como dice Auerbach en Dante, ¿no? Que me parece que la solución fue muy bien y le aporta a algo que probablemente no pretendía inicialmente en la tesis, ¿no? Sino más bien centrarte en los textos ensayos y eso. Bueno, yo con la satisfacción que me da la lectura y la exposición de esta tesis por parte de la estudiante, que ya acaba de ser una licenciada, tal vez me recomendaría pasar por alto una observación que me parece que tiene alguna importancia a los efectos, sobre todo de la publicación futura. Y es que en la página 66 de la tesis, relacionado con lo que planteaba el colega Pablo,
cuando se analizan algunos de los relatos en esto se habla de un contrapaso indiscutible. Indiscutible es una palabra que es tan juvenil que yo hace mucho tiempo que no utilizo. Y entonces yo me pregunto lo siguiente: en este caso, en el aspecto de Borges, es realmente un contrapaso. Vamos a pensar. El talión, que es a lo que más se parece a esto, está expuesto en documentos que antes conocía perfectamente. Está en el Éxodo, está en el Deuteronomio, está en el Levítico, pero está negado en Mateo. Y justamente contra el talión se manifiesta el Nuevo Testamento, que es lo que ofrece la otra mejilla. Dante esto lo sabe muy bien, y por eso justamente y por otras causas, por el carácter espiritual que le pretende dar de algunos de los pecados que él va a castigar, utiliza una forma alegórica entre el castigo y el pecado, entre el crimen, digamos, y el castigo. Esta alegoría a veces es muy transparente, como en el caso de los adivinos, como en el caso de los hipócritas, y a veces un poco más simbólica, es decir, un poco más oscura, como puede ser en el caso de los orgullosos o de los soberbios. Pero lo cierto es que ahí siempre se puede buscar una relación. Pero Dante no puede, no debe utilizar el talión, que es lo que yo veo en el caso del cuento del asesino. Porque realmente lo que ocurre es que a él le pagan con la misma moneda. Aquí sí hay ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, quemadura por quemadura, como dice el Éxodo. Y no hay una alegorización de la cuestión. Entonces, yo nada más no hago una pregunta, hago un comentario, revisar si realmente es un contrapaso. Y si lo es, cosa que el crítico tiene derecho a poner, si es realmente indiscutible. Estamos, profesor, aprendiendo también, ¿no? No estás obligado en absoluto a responder. Quiero que lo tengas en cuenta en un futuro. Sí, no voy a decir en un sentido figurado, pero bueno, tendremos en cuenta su documentación, por supuesto. Pero a la hora de establecer la semejanza con el poema dantesco y la forma en que se construye el texto, en que construye estos relatos, sobre todo la primera sesión de Historia Universal del Infame, si aludíamos a la semejanza en que Borges construye el personaje a partir de un rasgo, como y ese rasgo es, bueno, precisamente lo que usted me dice ahora, diente por diente, ojo por ojo. Bueno, a partir de ese rasgo están todos los dados, los avatares del personaje, y establece una simetría patente y, no sé, cuando uno lee y se enamoradora, por decirlo de alguna manera, que establece, que construye el personaje a partir de ese rasgo, la muerte viene. Yo no voy a hacer una especie de castigo, yo no voy a hacer alegoría, porque además adelante sí hicimos algunas salvedades, creo que pusimos así mismo, haciendo las salvedades y hablando de las distancias, y hablamos del rango, habría el rango en común, es que el vínculo es patente, ¿no? En ese sentido estamos hablando. Ahora, más allá de las alegorías, las concepciones, ¿no? Hicimos la salvedad antes y más o menos quisimos explicitar que no estábamos implicando todo ese sistema, porque evidentemente se distancian, no se bifurcan. Estamos por el rasgo en el que sí concordamos, ¿no? Lo demás, no sé, quisimos explicitar la salvedad, una salvedad se bifurca. Okay. ¿Alguno de los participantes está interesado en hacer algún comentario, alguna observación, alguna pregunta? No, pues entonces le damos la palabra a la tutora. Esta tesis que hoy se defiende constituye el feliz término de un desempeño docente caracterizado por la disciplina y la manifestación de las diversas aptitudes del estudiante, corroboradas por su índice académico y otros resultados muy satisfactorios, como los premios obtenidos en jornadas científicas y actividades similares convocadas en el ámbito de la facultad. Habría que destacar también su labor como alumno ayudante del Departamento de Estudios Lingüísticos y Literarios y su especialización en la medida en que el currículo lo permite en el ámbito de la literatura italiana, que incluyó el estudio de esa lengua en la sociedad Dante Alighieri. En lo que se refiere a esta investigación que hoy se presenta,
La estudiante demostró su seriedad y dedicación, primero a través de un amplio rastreo de la bibliografía a su alcance, activa y de consulta, del tema que constituye el centro de interés de la misma. Luego le tocó discriminar y analizar lo estrictamente pertinente para poder cumplir con los plazos previstos, esto es, todo lo relativo a los textos ensayísticos y de corte discursivo, en los que se hacía patente, con intensidad diversa, la presencia de Antígona. Inicialmente se pensó que esta indagación se extendería a la poesía, pero luego se demostró que la amplitud de ese objeto de estudio estaba reñida por el tiempo a disposición. Lo que se quiere subrayar es que, como lo ha demostrado la respuesta a una de las preguntas del oponente, como ves la fe que yo tengo, porque ya para mí estaba respondida brillantemente, su competencia, como lo ha demostrado la respuesta a una de las preguntas del oponente, su competencia sobre el tema desborda los ámbitos que ella ha estudiado en este trabajo de diploma. Sería deseable que continúe trabajando en esa dirección. A mi juicio, este estudio reúne muchas virtudes, entre ellas, 1. La pertinencia del tema, por las exploraciones de la obra de Borges en el sentido específico que aquí se trata, no son muy numerosas. 2. La acertada estructuración de su discurso, donde el estudiante demuestra un muy personal modo de encaminarse hacia su objeto de estudio, al sumirse en la perspectiva borgiana a la hora de considerar la comedia y su autor y tratar de indagar no solo cómo Borges ve y aprovecha el legado dantesco, sino también cómo Dante ilumina a Borges. 3. La excelente redacción del texto, donde conviven la claridad en la exposición y la tendencia hacia un conceptismo que obliga al lector a meditar y repasar sus argumentos y corroborar al final que no se trata de un gratuito adensarse del discurso, sino la expresión de percepciones profundas del texto borgiano. 4. La independencia de sus desempeños investigativos, a los que bastaba solo un impulso, algunas correcciones de rumbos y también algunas impetuosas urgencias por mi parte para que la gestación del trabajo continuara sin tropiezos. Esta excelente contribución, por otra parte, responde a una línea de investigación de nuestro Departamento de Estudios Lingüísticos y Literarios, la dedicada al estudio de la literatura y la cultura italianas en su vínculo con Cuba y Latinoamérica. En lo personal, dejo constancia de mi profunda satisfacción por haber podido interactuar como profesora y tutora con una estudiante tan correcta, demasiado, disciplinada y talentosa, y con un magnífico ser humano. Solicito al tribunal que considere otorgar a este trabajo de diploma la máxima calificación. Bueno, lo pensaremos. Ahora le pedimos a los invitados que nos dejen deliberar.